el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Muy bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de la Iglesia de Dios Palabra de Vida. Pastor, buenas tardes, ¿cómo está? Amén, mi hermano Jonathan, que Dios te bendiga mucho, agradecido con el Señor por la vida, la salud y también por esta linda oportunidad que el Señor nos permite el poder compartir con ustedes acerca de la palabra del Señor. Amén. Esto ha sido una experiencia muy extraordinaria porque no solamente comienza acá el estudio de la Biblia, sino que llevamos bastante tiempo, ¿cierto?, con la iglesia, con la congregación. Hoy viene una nueva modalidad y sin mucho preámbulo, pastor, porque yo creo que nuestros hermanos están ansiosos por saber más sobre Zacarías. Vamos a continuar explorando este profeta que comenzamos a estudiar la semana pasada, en donde estuvimos entendiendo el contexto, dónde se movió, quién era Zacarías. Vimos ahí cómo tuvo algunos sueños, visiones que cuando profundizamos eran completamente tremendas. Y hoy día, mis queridos hermanos, continuamos profundizando, pero ahora en una sección muy especial del libro, pastor, porque nos vamos a interiorizar en las profecías mesiánicas, ¿cierto?, y escatológicas que encontramos dentro de Zacarías, donde el profeta anuncia eventos que apuntan directamente hacia el Mesías y al futuro del reino de Dios. Así que, pastor, sin más preámbulo, quiero hacerle la siguiente pregunta para comenzar este estudio, pastor. Para comenzar, ¿qué anuncia Zacarías 9? Bueno, Zacarías 9, el capítulo 9, primeramente empieza en el versículo 1, ¿cierto? Hablando del castigo a las naciones vecinas, ¿ya? A las naciones vecinas del pueblo de Israel, que Dios, ¿cierto?, iba a ejecutar su juicio sobre ellas, que Dios le iba a castigar y por todo el daño, ¿cierto?, provocado a la nación de Israel. Pero hablando específicamente del capítulo 9, versículo 9, dice así la palabra del Señor: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cuando nosotros vemos la profecía bíblica, nosotros lo que debemos entender es que muchas veces los profetas, ¿cierto?, cuando miraban, Dios les mostraba, ¿cierto?, lo que iba a venir a futuro, ellos veían, por así decirlo, todo junto. Es por así decir, cuando uno mira una montaña, ve varios montes y uno lo que ve, ¿cierto?, es el panorama general. Pero uno, entre esas montañas y montañas, van habiendo valles. Y lo que, por ejemplo, nosotros podemos apreciar en Zacarías es que él, en este capítulo, lo que está viendo, podríamos decir que es la entrada triunfal del Mesías, cuando Jesús, ¿cierto?, va entrando a Jerusalén, casi terminando su ministerio, y él va entrando a Jerusalén para poder establecer su reino. Y esto es algo que muchas veces confunde un poco, ¿cierto?, o confundía un poco a los lectores primeros, ¿cierto?, del libro de Zacarías, o también a los mismos apóstoles, los mismos seguidores del Señor en ese tiempo, porque ellos decían, ¿cómo va a suceder esto? ¿Será que el Mesías vendrá en un tiempo de paz? ¿Será que como entra cabalgando en un asno, ¿cierto?, a diferencia de los reyes romanos, ¿cierto?, que entraban en caballo, como los grandes libertadores, los grandes guerreros? ¿Será que será un tiempo de paz? ¿Será que ellos no podían dilucidar o entender bien, ¿cierto?, cómo se aplicaba esta profecía? Y es por eso mismo, porque los profetas, cuando ellos hablaban, veían como panoramas, vistazos de lo que Dios le iba mostrando hacia el futuro. Es interesante, pastor, y me llama demasiado la atención estar reflexionando en lo que usted estaba mencionando, porque el profeta presenta a un rey, pero no como una imagen de poder político, sino que lo presenta con humildad, y que justamente no era lo que muchos estaban esperando en ese momento, pastor. Y qué extraordinario es poder comprender en el Antiguo Testamento y ver el cumplimiento en el Nuevo, cómo se refuerza la figura de Jesucristo. Es realmente extraordinario, pastor. Ahora, pastor, ¿cómo se cumplió esta profecía? Bueno, cuando Jesús, ¿cierto?, iba entrando a Jerusalén, ¿qué es lo que era lo que aclamaban cuando Cristo iba entrando? Iban diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así es. ¿Cierto? Bendito el Hijo de David. Hijo de David es un término mesiánico, y eso se lo estaban aplicando directamente a Jesús, diciéndole que él era el Mesías que el pueblo esperaba. Entonces nosotros podemos ver que esta es una profecía mesiánica y que tiene cumplimiento directo en la persona de Jesucristo. Wow, pastor. Yo sigo siempre alucino con
con ver cómo la Escritura siglos antes literalmente estaban justamente proclamando el nombre de Jesús. Extraordinario. Pastor, y bajo esta línea en la que estamos, ¿qué dice el capítulo 10? Bueno, cuando nosotros, ¿cierto?, vamos avanzando al capítulo 10, dice la palabra de Dios en el capítulo 10, versículo 1, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvias abundantes y hierba verde en el campo a cada uno. Bueno, acá el capítulo empieza hablándonos de un periodo de restauración, ya un periodo de bendición que se viene para el pueblo de Israel, para los judíos. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el versículo 6 del capítulo 10, dice, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová, su Dios, y los oiré. Nosotros, acá es cuando nosotros debemos volver a mirar la palabra con los lentes, por así decirlo, del que escribió en ese tiempo. Hay que recordar, Zacarías está escribiendo también al pueblo judío que estaba regresando, ¿cierto?, del cautiverio en Babilonia, y Dios acá le está prometiendo un tiempo de restauración. Si pudiéramos quizá hacer un panorama, podríamos decir, en el capítulo 9 Dios le está diciendo, mira, yo voy a aplacar a tus enemigos. Se viene un periodo donde yo voy a levantar al Mesías, ¿ya? Y donde yo voy a volver a recoger, ya en el capítulo 10, a todos los hijos de Israel, ¿cierto? Los judíos que están esparcidos en las diferentes naciones, yo los voy a volver a traer. Y se viene un tiempo de bendición. Eso podríamos ir resumiendo. Fíjese que en algún tiempo siempre escuchaba cuando todavía no estudiaba en profundidad la palabra, siempre escuchaba que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que juzgaba, y aquí esto nos demuestra lo contrario, nos demuestra el corazón pastoral de Dios, por así decirlo. Es extraordinario. En otra profecía, pastor, aparece algo muy llamativo y habla de las 30 piezas de plata. ¿Qué representan? Amén. Eso nosotros lo encontramos, ¿cierto?, en el capítulo 11 de Zacarías, ¿ya? Capítulo 11 de Zacarías, en el versículo 12 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Bien, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, acá vemos también un cumplimiento directo en lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Así es. Jesucristo, ¿cierto?, fue traicionado por Judas, ¿cierto?, por 30 piezas de plata. Y bueno, y acá nosotros vemos de que esta profecía se cumple en la vida de nuestro Señor, ¿ya? Y qué bonito es, mi hermano, cuando nosotros podemos ver la Biblia y ver estas profecías que se cumplieron, ¿cierto?, de forma literal en la persona de nuestro Señor. Eso a nosotros nos debe llevar a reforzar nuestra fe, a confiar de que no hemos creído, ¿cierto?, en cualquier cosa o cualquier persona, sino que la palabra de Dios tiene cumplimiento, y esos cumplimientos están en Cristo. Ya hemos visto 2 profecías hasta el momento que se han cumplido directamente en Jesús: la entrada triunfal y la traición por 30 piezas de plata. Bueno, aquí ya conectamos con uno de los momentos más dolorosos, yo creo, que del ministerio de Cristo. Si bien a lo mejor yo siempre trato de colocarme en el otro lado, que qué es lo que estaría mirando Jesús en ese momento. Incluso la canción que hay con IA hoy día de Judas es refleja mucho esto. ¿Con qué se relaciona esta profecía, pastor? Y creo que me adelanté un poquito. Sí, bueno, esta profecía, ¿cierto?, se relaciona con la traición de Judas, como nosotros venimos diciendo. Y bueno, nosotros acá vemos de que el Señor en todo este capítulo 11, ¿cierto?, ya en el versículo 4 empieza a hablar de los pastores inútiles, ya los pastores inútiles que se habían levantado, pero no precisamente para poder pastorear, ¿cierto?, al pueblo de Dios, sino que se habían levantado pastores inútiles que apacentaban las ovejas para la matanza. ¿Qué es lo que es un pastor inútil? Un pastor inútil es un pastor que no se interesa por la oveja. Es un pastor que si se pierde una oveja le da lo mismo. Un pastor que si una oveja está herida no la sana, porque la apacienta solamente para la matanza, trabaja por un salario. Pero acá nosotros podemos ver y recordar en la palabra, ¿cierto?, de que ¿quién es el buen pastor? El buen pastor es Jesucristo, ¿ya? Cuando nosotros vemos en la Escritura
Dios se presenta como el buen pastor desde Así el es. Antiguo Testamento, ¿cierto? Como Jehová es mi pastor, ya en el Nuevo Testamento Jesús es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Acá también aparece de que el pastor sería, ¿cierto? Sería traicionado, por así decirlo. Ya y más adelante vamos a ver de que sería herido el buen pastor y las ovejas serían dispersadas. Entonces todas estas son profecías que tienen su cumplimiento en la vida y el ministerio de Jesús. Y justamente, pastor, por lo que usted estaba mencionando, está esa frase en el libro que dice, heriré al pastor. ¿Qué significa esto, pa? Amén. Veamos acá en la palabra del Señor, ¿cierto? En el capítulo 13 de Zacarías, en el versículo 7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas. Acá vemos otro cumplimiento más, ¿cierto?, en la vida de nuestro Señor. Jesucristo, ¿cierto?, antes de ir a la cruz, le dijo a sus discípulos que velaran y oraran, que estuvieran preparados. ¿Por qué? Porque Satanás lo había pedido, ¿cierto?, a ellos para poder zarandearlos. ¿Ya? Y él sabía, el Señor, como sabe todas las cosas, es uno de los atributos del Señor, él es omnisciente, de que cuando a él lo fueran a arrestar, ¿cierto?, en esa noche, los discípulos lo iban a dejar solo, ¿ya? Y era el pastor. Acá se refiere de que sería tomado preso, sería golpeado, sería herido. Ya nosotros sabemos que Cristo también murió, pero también Cristo resucitó. ¿Ya? Por eso podemos hablar de una herida, ¿cierto? Y no de una muerte final del pastor. El pastor sería herido. Ya era como, trayendo así un paréntesis, como en Génesis, cuando Dios le da la promesa a la mujer, ¿cierto? Dice de que de su descendencia levantará a uno que la serpiente herirá el calcañar, ¿ya? Pero ésta le herirá en la cabeza, ¿ya? Así. Eso se considera como una herida, pero no mortal, sino una herida, pero que no es fatal para la vida, ¿cierto? El protagonista, que es Jesús. Porque Jesús, ¿cierto?, fue arrestado, fue golpeado, fue crucificado, pero al tercer día resucitó. Los discípulos, obviamente, los dejaron solo en ese momento, ¿cierto? En el momento de la prueba. Eso también nos habla a nosotros, mi hermano Jonathan, de que cuando nosotros pasamos por pruebas, dificultades, ¿cierto? Nosotros debemos permanecer fieles y estar en oración, ¿ya? Cristo pudo resistir la prueba porque Él estuvo orando, preparándose antes de enfrentar la prueba. Así que con esa profecía se relaciona este evento. Sí, justamente yo me estaba recordando lo mismo, pastor, que cuando Jesús fue arrestado, tenía esa escena en la cabeza, los discípulos se dispersaron y daba cumplimiento a lo que usted estaba diciendo. Pastor, ahora, pasando al capítulo 12, ¿qué anuncia este capítulo? Bueno, el capítulo 12, ¿cierto?, de Zacarías dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo en Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá y en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén como piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Es por eso que, si tú recuerdas, Jonathan, cuando empezamos a hablar, ¿cierto?, decíamos de que los profetas muchas veces veían el panorama como una montaña, ¿ya? Y muchas veces cuando nosotros no entendemos esto, decía, pero es que ¿cómo puede ser esto? Ven cosas futuras, como que se entremezclan, ¿cierto?, los panoramas, la historia, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, nosotros estamos viendo un vistazo de lo que va a suceder en el final de los tiempos. Cuando las naciones, ¿cierto?, de alrededor de Israel rodeen, ¿cierto?, al pueblo de Dios para poder atacarlo, pero nosotros vemos de que Dios va a defender, ¿cierto?, a su pueblo. En primer lugar, nosotros vemos eso. Y también nosotros, ¿cierto?, en el capítulo 12, lo que podemos, ¿cierto?, encontrar es, en el versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Acá vemos nuevamente que el profeta regresa a un evento en la vida del Mesías, ¿ya?
Y acá, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Vemos de que cuando Cristo fue traspasado, fue herido, por ejemplo, si tú recuerdas el Evangelio, cuando Cristo fue traspasado con una lanza, ¿cierto? Fue herido con una lanza, dice de que el centurión que vio eso se asombró, quedó maravillado, ¿cierto? Y él dijo, da testimonio de que lo que vio era verdadero. Mirarán a aquel que traspasaron. Va a llegar un minuto en la historia del pueblo de Israel, ¿cierto? Ya sea en la venida del Señor, ¿cierto? Que ellos se van a dar cuenta que realmente Jesucristo, ¿cierto?, era el verdadero Mesías, el Mesías que ellos estaban esperando y que no lo supieron reconocer. Y ahí es donde entra también el tema del milenio, ¿cierto? Entra el tema también cuando Cristo ocurra el rapto de la iglesia, cuando nosotros, ¿cierto?, nos vayamos con el Señor y el Señor instale tenga su trato con el pueblo de Israel en el periodo de la tribulación. Y es por eso que son vistazos que dan los profetas, que cuando nosotros vamos juntando todos los panoramas que cada uno de ellos va hablando, podemos quizás formar un panorama, tratar de formar un panorama más general para poder entender estos temas, ¿cierto?, escatológicos, que escatológicos tiene que ver, ¿cierto?, la palabra con el fin de los tiempos, ¿ya? Es una profecía realmente impactante, pastor. Yo, de verdad, como le digo, cada vez que vemos estos temas a mí me atrapan demasiado, y como lo dice usted, justamente leyéndola en un orden sistemático uno puede ir comprendiendo el todo, porque si no lo lee de manera puntual quizás uno tiende a extraviarse dentro de la propia palabra. ¿Y qué implica este acto, pastor? Bueno, este acto de que mirarán al que traspasaron, ¿cierto?, nos habla a nosotros de un arrepentimiento, de un reconocimiento, un arrepentimiento de que realmente, ¿cierto?, se dieron cuenta de que al que traspasaron era el Mesías, ¿ya? Entonces acá nosotros vemos de que el pueblo va a reconocer a Jesús como el Mesías. Vemos, ¿cierto?, también cumplido de forma literal que cuando Cristo fue crucificado, después que hubieron todos esos sucesos, el cielo se nubló, ¿cierto?, hubo un terremoto, el velo del templo se rasgó, vemos que la gente, ¿cierto?, se golpeaba el pecho y decía, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces ahí nosotros vemos otra profecía más cumplida de forma literal en la vida de Cristo, ¿ya? Y también, obviamente, cuando Cristo venga, ¿cierto?, en su segunda venida en gloria, y de donde dice la Biblia, todo ojo le verá, ahí, ¿cierto?, muchos van a mirar al que traspasaron, porque en este tiempo hay mucha gente, ¿cierto?, que vive como si Dios no existiera, o como que Jesús nunca va a volver, pero cuando un día lo vean venir, ¿cierto?, de los cielos por su iglesia, ahí van a darse cuenta de que Cristo, ¿cierto?, es real, que Cristo es la verdad, que Cristo, ¿cierto?, no era un mito ni un invento de la iglesia, como dicen algunos, sino que Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Creador, ¿ya? Y que ahí, en ese minuto, ¿cierto?, se darán cuenta de quién a ellos traspasaron, ¿cierto? Y van a reconocerlo, van a tratar de arrepentirse, pero quizás va a ser demasiado tarde ya. Y qué importante punto, pastor, lo que usted mencionaba, de que muchas veces se vive sin pensar en que Cristo volverá, como que se ha olvidado de que Él en cualquier momento, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, volverá. En el capítulo 13, pastor, aparece una imagen de una fuente abierta dentro de estos simbolismos que encontramos en Zacarías. ¿Y esto qué significa, pastor? ¿Cómo podemos interpretarlo? En el capítulo 13 de Zacarías, en el versículo 1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Bueno, acá nosotros, ¿qué es lo que veníamos leyendo? En el capítulo 12, ¿cierto?, hablábamos de que Dios iba a venir, que Dios, ¿cierto?, y veníamos hablando de que Dios iba a juntar a su pueblo, Así ¿cierto?, es. que el día del Señor venía, de que después, ¿cierto?, mirarían al que traspasaron, y acá ya vemos, por así decirlo, podríamos decir, el tiempo del milenio, ¿ya? Cuando ya estemos con el Señor, cuando ya podamos estar disfrutando ese tiempo que Dios tiene preparado para sus hijos, dice de que va a haber una fuente abierta que simboliza ¿qué cosa? La purificación del pecado, de la impureza, de la maldad, ¿cierto? Una fuente que va a ser sanadora, por así decirlo, para el pecado y la condición del hombre, ¿ya? Y eso va a ocurrir en el periodo milenial, ¿ya? O sea, esto ya conecta con la obra redentora de Cristo y con el perdón que Dios ofrece Claro, a claro. través de Nosotros sabemos de que la fuente, ¿cierto?, que limpia nuestros pecados
es el Señor, ¿ya? Cristo Amén. cuando murió en esa cruz, Él derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, ¿cierto? Y gracias a esa obra redentora que Cristo hizo, hoy día podemos tener salvación, perdón, vida eterna, y un día vamos a poder estar también gozándonos con el Señor allá en su presencia. Amén, amén. Ahí nos vamos a reunir con aquellos que ya han partido, mis queridos hermanos. Así que... Amén. Y pastor, ¿y qué proceso también menciona este capítulo? Amén. El proceso, ¿cierto? Nosotros eso lo vemos en Zacarías capítulo 13, en el versículo 8 dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Acá nosotros vemos de que va a haber una gran pérdida, ¿ya? Pérdida de personas que no van a entender el plan de salvación y que se van a perder, ¿ya? Y que va a quedar una tercera parte, y dice, y la meteré en fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Acá nos habla de un refinamiento espiritual, de un proceso, ¿ya? De que Dios, con esos que han creído, ¿cierto? Porque es cierto de que mucha gente ha creído en el Señor a lo largo de la historia, pero nosotros miramos a nuestro alrededor y es mucha también la gente que rechaza el Evangelio, ¿ya? Así es. Pero dice que aquellos que han Lamentablemente. creído en el Señor, que son parte del pueblo de Dios, Dios los va a meter en un proceso, en un refinamiento espiritual, así como se refina la plata, el oro, para poder sacar lo mejor de ellos, y así el Señor va a formar su remanente, su verdadero pueblo. Así que mi hermano querido, mira, si tú pasas por pruebas, dificultades, problemas, situaciones, no piensas de que son cosas que no tienen un propósito. Dios todo lo hace con un propósito. Y si Dios permite las pruebas, recuerda siempre de que Dios no pone más pruebas más grandes de las que podamos soportar. Dios, conforme a lo que podemos cargar, Dios pone la prueba. Conforme a lo que podemos soportar, Dios envía el proceso. Y cuando Dios empieza a tratar con nuestra vida, es para que Dios saque lo mejor de nosotros y para que un día podamos estar en la presencia del Señor. El Hijo de Dios debe ser probado, hermano Jonathan. El Hijo de Dios debe pasar por pruebas, dificultades. Y el Señor lo dice en su palabra. Yo pruebo a mi hijo como el oro en el crisol. La prueba no significa de que Dios esté enojado con nosotros, o que Dios, cierto, nos está mandando una prueba porque nos odia o nos quiere destruir, sino es para que nosotros podamos demostrar nuestro amor y nuestra fidelidad al Señor. Todos los siervos de Dios, cuando uno mira la palabra, han pasado por prueba. Todos los grandes siervos de Dios han pasado por prueba, por una u otra prueba. Pero los que se mantuvieron fieles, ¿cierto? Y firmes, pasaron a la historia como los gigantes de la fe. Así es. Y qué importante, pastor, justamente este punto, porque muchas veces yo creo que un error que uno comete o tiende a cometer es eso, lo que usted mencionaba. Que cuando uno pasa un proceso difícil, quizás ve como que el Señor se ha olvidado de uno, como que es un castigo ante algo uno equivocado que ha hecho. Y esta palabra nos viene a recordar que Dios también purifica a su pueblo a través de estos procesos espirituales. Amén. Así que mis queridos hermanos, les animamos a seguir adelante y continuamos con este estudio. Mis queridos hermanos, continuamos con el estudio y ya de frente, pastor, comenzamos a entrar a profecías escatológicas que encontramos, ¿cierto? Que lo hemos estado mencionando en esta primera sección. ¿Y qué describe, pastor, el capítulo 14 de Zacarías? Bien, el capítulo 14, ¿cierto?, de el profeta Zacarías, en el versículo 1, dice así: He aquí, el día de Jehová viene. Entonces, este capítulo a nosotros nos habla del día del Señor, de cuando venga el día del Señor. Bueno, uno de los mensajes, ¿cierto?, recurrentes que tenían todos los profetas, ¿cierto?, era de que el día del Señor vendría. Así es. Para dar retribución, ¿cierto?, en el pago del pecado, para establecer justicia, ¿cierto?, para tener un periodo de bendición, un tiempo eterno, ¿cierto?, de bendición para sus hijos. Más o menos de eso se trata, ¿cierto?, el día del Señor. Entonces acá Zacarías, en este capítulo, nos plantea cómo va a ser ese día. Claro, ya nos está llevando entonces el profeta, como lo estamos viendo en esta parte, mirando hacia el futuro y hacia el cumplimiento final del plan de Dios. Pastor, ahora, bajo esta sección que está netamente hacia el futuro, ¿qué ocurrirá en Jerusalén? Amén. En Jerusalén, ¿cierto? En el versículo 2 dice:
porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Entonces acá a nosotros nos dice, viene el día del Señor, y el día del Señor, ¿cómo va a ser? Van a estar todas las naciones alrededor, ¿cierto?, de Jerusalén para poder combatirla. Bueno, yo creo que una de las cosas por las que nosotros los cristianos siempre estamos orando, ¿cierto?, es por la paz de Jerusalén, ¿cierto?, la paz del pueblo de Dios, porque como muchos han dicho, ¿cierto?, y el pueblo de Dios es como el reloj escatológico, ¿cierto?, del fin de los tiempos. Sí. Entonces hay varias profecías que a nosotros nos hablan de esto. No tan solamente Zacarías lo menciona, hay varios profetas más que dicen que cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, estáis preparados, ¿cierto? Porque ya el tiempo es muy cercano. Entonces acá lo que la palabra de Dios nos plantea es que cuando venga el día del Señor, Israel, los judíos, ¿cierto?, van a estar siendo rodeados, van a estar expuestos, ¿cierto?, a ser atacados, y entonces va a venir el Señor a defender a su pueblo. Wow, pastor. Y justamente en el contexto y en el tiempo que estamos haciendo este estudio, la situación mundial se agita harto y he escuchado yo bastante harto sobre este punto como opinión de lo que está sucediendo. Siempre causa bastante preocupación lo que usted menciona. Ahora, ¿qué transformación geográfica se menciona, pastor? Amén. Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque cuando venga el día del Señor y los judíos estén rodeados de ejércitos para ser atacados, venga Cristo en las nubes, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucederá ahí? ¿Qué evento geográfico va a pasar? Leámoslo acá en la palabra. Dice en el versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, ¿ya?, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Acá nos habla de que en ese tiempo, ¿cierto?, cuando estén por atacar al pueblo de Dios, va a venir el Señor, va a venir Jesucristo, ¿cierto?, en su segunda venida, va a posar, ¿cierto?, los pies sobre el monte de los olivos y se va a convertir en un valle, ¿ya? Eso es lo que la palabra de Dios nos describe en cuanto a lo geográfico que va a ocurrir en la segunda venida del Señor, un terremoto. Cristo va a poner sus pies y se va a convertir en un valle, eso. Qué tremendo, pastor. Qué tremendo con la claridad que lo describe Zacarías. Y como vemos que ya lo hemos visto, lo acabamos de ver en la sección anterior, como ya hay muchas de las profecías que ya tuvieron cumplimiento. Así que Así es. no hay que dudar de lo que dice la palabra del Señor. Pastor, entonces finalmente, ¿quién reinará sobre toda la tierra? Amén. El capítulo 14, ¿cierto?, de Zacarías también nos dice eso, en el versículo 9, y dice así, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Acá nosotros podemos ver de que cuando Cristo venga, ¿cierto?, Él va a reinar sobre toda la tierra, ¿ya? El Señor, ¿cierto?, va a instalar su reino milenial. Acá ya, en este capítulo ya podemos ver de que es el inicio del periodo del reino milenial donde Cristo, ¿cierto?, dice la palabra, va a reinar por 1000 años, ya, donde va a haber paz, va a haber abundancia. Bueno, eso viene en el punto siguiente. No quiero adelantarme. Amén. Entonces, tomando lo que usted estaba mencionando, pastor, y siguiendo la misma línea, entonces, ¿qué carácter tendrá ese reino, por ejemplo? Amén. En el capítulo 14, igual de Zacarías, en el versículo 11 dice, y morarán en ellas, ¿cierto? Ya hablando del reino milenial, ¿cómo será? Morarán en ellas y no habrá nunca más maldición. Bueno, ahí es donde es bueno complementar, ¿cierto?, la profecía bíblica con lo que otros profetas también hablaron. Isaías, por ejemplo, habla sobre el reino milenial también, donde dice de que, ¿cierto?, el niño jugará en la cueva de la serpiente y no lo morderá, donde el león comerá paja, ¿cierto?, donde habrá paz, donde no habrá violencia, no habrá maldad, no habrán esas cosas que nosotros vivimos en este tiempo. Y acá dice la palabra de que maldición no va a haber enfermedad, no van a haber ninguna de esas situaciones que nos aquejan a nosotros en el día de hoy. Dice, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Bueno, en el reino milenial la ciudad de Jerusalén va a tener el protagonismo, ya, porque desde ahí va a reinar el Señor.
Y también otras cosas que nos presenta la palabra del Señor es que va a ser un tiempo de santidad, ¿ya? Va a ser un tiempo donde solamente los que se hayan preparado y estén preparados espiritualmente van a poder vivir el milenio, ¿ya? Dice la palabra en el versículo 20, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, ¿ya? Y las ollas de la casa de Jehová serán como tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Esto está en el versículo 14-21. Dice, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Va a ser un tiempo de santidad. Va a ser un tiempo donde no va a haber maldición, donde no vamos a estar afligidos por las cosas que vivimos en este tiempo, las guerras, rumores de guerra, cosas así. Y va a ser un tiempo también donde va a haber una verdadera adoración. Dice, no va a haber más mercader en la casa de Jehová. Cuando Cristo vino, ¿cierto? Nosotros vemos de que el Señor, cuando entró en el templo, se dio cuenta de que el templo no estaba cumpliendo el verdadero objetivo por el cual debía haber sido construido, ¿ya? Nosotros debemos recordar, Zacarías igual profetizó en un tiempo para animar al pueblo a construir el templo, ¿ya? Pero vemos de que cuando Cristo venga, instale su reino milenial, va a haber un templo, pero va a haber un templo que sí va a cumplir el objetivo, que va a ser un lugar de adoración al Señor. Dice que aún las naciones vecinas van a venir y van a traer su ofrenda, van a traer su honra, ¿cierto?, para el Señor. Y aquellos que lo hagan van a ser totalmente bendecidos, ¿ya? ¿Sabes qué? Voy a confesarle algo, ¿eh? Yo he intentado imaginarme estos momentos de gloria, estando en la presencia del Señor, con todas las características que usted menciona, pastor, en base a este libro, donde ya no hay maldad, enfermedad, preocupaciones, guerra. Y qué maravilloso es, pero no logro nunca, en mi mente finita jamás comprenderá lo que puede hacer un Dios infinito. Imagínate que el apóstol Pablo, ¿cierto?, en una de sus epístolas, él dice de que fue arrebatado al tercer cielo, sí, ¿ya? Y dice que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, ¿ya? Pero de que él vio la gloria del Señor. Y dice de que cuando Pablo fue allá a la presencia misma del Señor, dice de que vio cosas tan gloriosas, tan hermosas, tan tremendas, que a él como hombre no le era dado el poder expresarla. Imagínate que Dios tiene cosas aún mejores que las que nosotros pensamos, ¿ya? Entonces Dios es un Dios que va a cumplir su palabra, ya a su tiempo el Señor la va a cumplir, y ya estamos mucho más cerca de que Dios ejecute, ¿cierto?, lo que está escrito en esta profecía. Lo que nos compete a nosotros es el poder estar preparados, ¿ya? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, y cuando venga el Señor ahí vamos a ver, ¿cierto? Hay gente que dice, no, cuando venga Cristo ahí, por último me voy agarrado del cordón de los zapatos de mi hermano en el rapto, pero me voy, ¿ya? Y no es tan así, ¿ya? Uno debe estar preparado. ¿Por qué? Porque uno, el día de su partida, uno no lo conoce, Dios lo sabe. Así es. Y uno puede partir en cualquier momento. Y Dios nos permita que cuando partamos, podamos partir, ¿cierto?, para estar en la eternidad con el Señor. Y ahí vamos a ver lo que vio Pablo, ¿ya? En el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, dijo Pablo, pero ahí nosotros vamos a estar en la presencia misma del Señor. Amén. Por eso, mis queridos hermanos, les animamos a seguir adelante en medio de las situaciones, los conflictos, o lo que esté sucediendo en su vida. Jamás tome por tiempo perdido el gastar su vida para el Señor. Él un día volverá. Y como lo vemos acá, no será simplemente un cambio político o social, sino que también será una transformación espiritual completa. Así que todos esperamos ese momento. Amén. Continuamos, mis hermanos, entonces con este estudio de Zacarías. Y ya, pastor, vamos entrando a una sección ya de doctrina y aplicación, ya algo más práctico, ¿cierto? Y bajo todo lo que hemos visto, pastor, me gustaría hacerle la pregunta, es que ¿qué enseña Zacarías sobre, por ejemplo, la fidelidad de Dios? Amén. Bueno, el libro de Zacarías a nosotros nos enseña de que Dios cumple sus promesas, ¿ya? Dios es fiel y Dios cumple sus promesas del Señor. Debemos recordar en los primeros capítulos, ¿cierto? El profeta animaba al pueblo a reconstruir el templo, ¿ya? Así es.
¿Por qué? Porque había una profecía de que el pueblo iba a volver cumplido cierto su periodo de disciplina. Entonces ahí nosotros vemos de que Dios cumplió su palabra. Ahora Dios usa a Zacarías para mostrarle los eventos por venir. Y debemos recordar de que Dios es fiel y que Él va a cumplir también esas profecías, esas promesas, así como lo hizo en el pasado. Amén. Y además todo lo que hemos visto hoy día evidencia justamente lo que tú estás indicando. Pastor, ¿qué enseña sobre el liderazgo espiritual? Amén. El liderazgo espiritual, ¿cierto?, muestra a Zacarías de que Dios levanta líderes para guiar a su pueblo y para que activen también en la obra del Señor, ¿ya? Que Dios también prepara a los líderes, ¿cierto? Nosotros, si recordamos, en uno de los capítulos veíamos, ¿cierto?, que el sumo sacerdote quizás no estaba en las condiciones más óptimas, ¿cierto? Pero el Señor fue quien los lavó, lo limpió, lo consagró, lo purificó, ¿cierto?, para que él pudiera ejercer el ministerio. Entonces nosotros vemos de que Dios levanta a estos líderes para poder guiar a su pueblo. El Señor los limpia, los restaura, les da la autoridad espiritual, ¿cierto?, que proviene de Él, y acompañado, ¿cierto?, también de la santidad, ¿ya? Entonces, para esos momentos específicos que Zacarías escribió, Dios había levantado al sumo sacerdote Josué, al gobernador, ¿cierto?, Zorobabel, para poder cumplir tareas en el pueblo. Y así Dios también levanta líderes en este tiempo para poder cumplir tareas en periodos específicos de la historia en que vivimos nosotros. Así es. Dios no descarta a sus siervos, sino que trabaja en la restauración de ellos. Así es. Pastor, ahora, en el libro de Zacarías, ¿qué enseña sobre el Espíritu Santo? Bueno, precisamente, ¿cierto?, hablando al liderazgo, a Josué, a Zorobabel, el Señor le dijo, mira, mi obra no es con ejército ni con espada, como dice el corito. Así es. Bueno, eso está en la palabra, ¿cierto? ¿Cierto? No es con ejército, sino es con mi espíritu. Entonces, acá nosotros podemos ver de que la obra del Señor se hace en el poder del Espíritu. Y esto es un tremendo principio para nosotros los hijos del Señor, que queremos trabajar en la obra de Dios, que queremos hacer el ministerio, que queremos servir al Señor, que quizás nosotros podemos tener muy buenas estrategias, muy buenos planes, proyectos, pensar, ¿cierto? Dios nos ha dado la capacidad de razonar, de planificar. Pero hay algo que solamente lo puede hacer el Señor, ¿ya? Y como dice la palabra, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos nosotros. Por eso nosotros siempre debemos depender del Señor, buscar a Dios, la dirección de Dios, buscar la ayuda del Espíritu Santo para poder hacer todas las tareas. Amén. Esto es sumamente importante, mis queridos hermanos, porque nos recuerda que la obra de Dios no se sostiene por capacidad humana. Pastor, ¿y qué enseña sobre el juicio? Bueno, cuando nosotros recordamos, ¿cierto?, en los primeros capítulos de Zacarías, capítulo 1, Dios le habla, ¿cierto?, al pueblo y dice, mira, no sean como vuestros padres, ¿ya? No sean como ellos. ¿Por qué? Porque ellos, los profetas le hablaban una y otra vez y nunca hicieron caso. También sobre el juicio nosotros podemos ver, y por eso les vino el juicio, ¿cierto? A ellos tuvieron que vivir el cautiverio en Babilonia. Y sobre el juicio también nosotros podemos ver de que Dios está airado contra las naciones vecinas que le causaban daño al pueblo de Dios y que Dios a su tiempo le iba a dar la paga por su pecado, su injusticia. Porque Dios, ¿cierto? Debemos recordar de que Dios es un Dios justo. Ya Dios es amor, misericordia, pero Dios no le agrada el pecado, ¿ya? Entonces, en su justicia Dios también da la retribución, la paga al que hace lo malo, ¿ya? Amén. Dios juzga la injusticia. ¿Y qué enseña sobre la esperanza, pastor? Bueno, sobre la esperanza, el libro de Zacarías, ¿cierto?, nos transmite de que el futuro está en las manos del Señor. Nuestro futuro, ¿cierto?, todas las cosas, nuestra vida, ¿cierto?, nuestra nación, todo está en las manos del Señor. Aun cuando nosotros pensemos de que vivimos tiempos difíciles, de dificultad, nosotros debemos confiar, ¿cierto?, de que todo está en las manos de Dios. Acá nosotros vemos de que Dios, por medio del profeta Zacarías, le da esperanza al pueblo, ¿ya? Ellos habían vuelto, estaban medio desanimados, ¿cierto?, el pueblo de los judíos, porque tenía gente alrededor que le impedía reconstruir el templo. Se habían desanimado por un periodo, ¿cierto?, de tiempo, bastante tiempo, 15 años, dicen algunos, ¿cierto?, que el templo no se estaba reconstruyendo, pero Dios le dice, mira, hay que tener esperanza, reconstruyan. Antes de edificar, ¿cierto?, las murallas alrededor, reconstruyan mi templo, ¿ya? Así es. Dios le anima por medio de eso, y eso a nosotros nos debe hablar de que nosotros debemos
edificar nuestra vida espiritual. Ya hay promesa, hay profecía, hay palabras de Dios, hay respaldo de Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo para hacer la obra del Señor, y debemos, ¿cierto?, trabajar con esa esperanza en la obra del Señor. Amén. Así como lo hicieron el pueblo de los judíos en su tiempo, debemos hacerlo nosotros en el día de hoy. Justamente. Y bajo esa línea, pastor, ¿cómo este libro entonces fortalece la fe cristiana de hoy? Bueno, este libro de Zacarías nosotros vemos, ¿cierto?, y vimos en el día de hoy de que muchas de las profecías, ¿cierto?, se cumplieron literalmente en la vida de Cristo. Entonces esto a nosotros debe animarnos a confiar de que no hemos creído en cualquier persona, de que no hemos creído en cualquier profeta o hombre, ¿cierto?, que habla en nombre de algún Dios. Nosotros hemos creído, ¿cierto?, en el único, real y verdadero, cuyo nombre, ¿cierto?, es sobre todo nombre, y en quien ningún otro hay salvación. Hemos creído en Jesucristo y hemos visto de que las profecías que Zacarías habló mucho tiempo antes, ¿cierto?, de la venida del Señor, se cumplieron de forma literal en Jesucristo. Esto debe fortalecer nuestra fe. Amén, amén, así es. Pastor, y justamente usted mencionaba el estado recientemente del pueblo que se había detenido en la construcción del templo y estaba ahí. Y este mensaje hoy día, ¿cómo podría, o este mensaje, qué le ofrece a una iglesia que, por ejemplo, pueda estar en esta condición? Quizás una iglesia que está desanimada, que ha mermado la fuerza. Amén. Bueno, el mensaje, ¿cierto?, de Zacarías nos recuerda de que lo más importante tiene que ser la obra del Señor. Amén. ¿Ya? Cuando nosotros vemos también el profeta Ageo, ¿cierto?, que eran contemporáneos con Zacarías, uno de los reclamos que Dios le hizo, ¿cierto?, es que ellos habían descuidado la obra del Señor por edificar, por así decirlo, otras cosas, edificar su economía, su familia, sus cosas, ¿cierto? Cosa que no es malo, ¿ya? Pero uno como cristiano debe tener prioridades, ¿ya? Y Amén. para uno la Amén. prioridad debe ser el reino de Dios. Para uno la prioridad debe ser buscar a Dios, servir a Dios, ganar almas, predicar, ¿cierto?, trayéndolo para nosotros el mensaje. Para uno lo más importante es edificar el templo espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos entender eso y ponemos a Dios como prioridad antes de cualquier otra cosa, Dios se va a encargar de todo lo demás. Esa es su promesa. Amén, amén. Pastor, y hay algo que siempre me llama la atención, porque muchas veces quizás nosotros podemos leer la palabra, la leemos y nos quedamos ahí. Pero viendo el contexto completo de lo que vemos en este libro, ¿qué advertencia nos deja el día de hoy? Bueno, el profeta Zacarías, ¿cierto?, nos advierte en uno de sus versículos también de que nosotros no debemos endurecer el corazón, ¿ya? Amén. No debemos poner nuestro corazón duro como un diamante, dice, ¿cierto? Que, bueno, el diamante es duro, ¿cierto? Y nosotros debemos ser sensibles a la voz del Señor, ser sensibles, ¿cierto?, a lo que Dios nos quiere transmitir. Ya no ser como los padres, decía Zacarías, que endurecieron el corazón, que no oyeron la voz de los profetas. Nosotros debemos ser sensibles a escuchar la voz del Señor. Y, por así decirlo, los principios generales que nosotros vemos en este libro, ¿cuáles vendrían a ser? Escuchen mi voz, pongan manos en la obra, mi espíritu va a estar con ustedes, viene un tiempo de restauración, el Mesías, ¿cierto?, va a instalar su reino milenial, y si ustedes quieren ser parte de eso, deben, ¿cierto?, animarse ya a poner a Dios en primer lugar. Así es. ¿Y hay alguna promesa que destaque sobre lo que están todas dentro de este libro? Algunas promesas, ¿cierto?, que destacan, podríamos decir, ¿cierto?, las promesas mesiánicas, donde nos hablan de ese periodo, ¿cierto?, de paz, de bendición, ese periodo donde vamos a poder estar, ¿cierto?, en la presencia del Señor, ser parte del pueblo de Dios, ¿cierto?, después de haber pasado ese refinamiento espiritual, y donde nosotros vamos a estar para siempre con el Señor, sin maldición, sin los problemas que vemos, las guerras, rumores de guerra, la economía, ¿cierto?, que sufrimos en este tiempo, donde vamos a poder tener, ¿cierto?, la bendición de poder adorar al Señor de forma libre, ¿cierto?, sin miedo a ser atacado, a nada de eso, ¿cierto? Entonces, estas son las promesas que Dios destaca para nosotros. Mira, cuando nosotros nos enfocamos, ¿cierto?, en el Evangelio, más que en promesas materiales de la hora, ¿cierto?, de quizá tener mi reino ahora,
y nosotros vemos de que la promesa del Evangelio es tener el reino allá, ¿cierto? Así es. Como cuando Cristo dijo, sean fieles, voy a preparar morada, ¿cierto? Voy y vuelvo. Entonces, nosotros sabemos de que tenemos cosas mejores a futuro. En esta vida, mi querido hermano, quizás muchas veces nosotros no vamos a tener todas las comodidades. Quizás no vamos a tener los mejores trabajos, ni el auto del año, ni vamos a tener la mejor salud, ¿cierto? Ni las mejores cosas. Pero debemos entender de que para los hijos del Señor hay cosas mejores. Y esto está cuando nosotros partamos y estemos en la presencia del Señor. Amén. Y para terminar, pastor, englobando todo, ¿cuál sería el mensaje final del libro entonces? El mensaje final, ¿cierto? Podríamos resumirlo en el 14, capítulo 14, versículo 9, dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre. El mensaje general es que Dios reina, ¿ya? Ese vendría a ser el mensaje general. Dios reina. Dios, ¿cierto?, establecerá su reino. El Señor reina, ¿cierto? Y nosotros debemos ser parte de ese reino para no quedarnos afuera, ¿ya? Así es, amén. Yo no creo de que, por ejemplo, cuando un papá, ¿cierto?, hace una comida familiar, si falta uno de los hijos, ¿cierto?, en la mesa, el padre lo va a echar de menos, ¿cierto? Y de la misma forma el Señor dice de que Él está preparando las bodas, ¿cierto?, para nosotros, sus hijos, las bodas del Cordero, y Él no quiere que ninguno de sus espacios esté vacío. Él quiere de que todos sus hijos, ¿cierto?, podamos estar ahí sentados en esa mesa, disfrutando una eternidad con Dios nuestro Padre. Amén, pastor, y es muy cierto, porque fíjese que yo hace unos años atrás vivía obviando todo esto, y cuando uno tiene un encuentro con el Señor, profundiza en la palabra y ve estas grandezas que tiene el Señor que están escritas, pero como lo hemos visto, son no hay palabra para describir lo que el Señor tiene, ni podemos imaginarlo todo lo que hay. Es realmente increíble. Mis queridos hermanos, como lo hemos visto, el libro de Zacarías no solo habló del pueblo del pasado, sino que también apunta claramente al Mesías y al cumplimiento del plan de Dios en la historia. Estas profecías nos recuerdan que Dios cumple lo que promete y que su reino finalmente será establecido. Mis queridos hermanos, no dudemos de la venida del Señor. Cristo viene pronto. Amén. Así Sí, lo Señor. encontramos, pastor, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, en varios textos donde dice en Hebreo, un poquito más, en Apocalipsis, vengo en breve, estemos preparados. Así que, pastor, para poder terminar este estudio del día de hoy y del libro de Zacarías, le pediría si nos puede guiar en una oración por nuestra vida espiritual y de los hermanos que nos están escuchando. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por todas estas profecías, Señor, que se cumplieron en tu vida, Señor. Todas estas profecías dan testimonio de que tú eres real, que tú eres verdadero, Señor, que tú eres único, Dios mío, que no hay nadie como tú, Señor. Amado Dios, de que así como se cumplieron, Señor, en el pasado, también hay profecías que se van a cumplir en el futuro, Señor. Tú vienes por tu pueblo, tú vienes por tu iglesia, tú tienes un reino preparado para tus hijos, Señor, y no nos queremos quedar fuera, Dios mío, Señor. Amén. Ten misericordia de nosotros, Señor, que aquella fuente que hablaba Zacarías, que es la que los limpia de todo pecado, sigue vigente el día de hoy, Señor. Lávanos, límpianos, Señor. Amado Dios, que tú, Señor, como el buen pastor, Dios mío, tú puedas pastorear nuestra vida, Señor. Amado Dios, y nos puedas guiar, ¿cierto? Amado Dios, por sendas de vida, Señor, por pastos verdes, Dios mío. Amén. Amado Dios, oramos, Dios mío, Señor, de que cuando tú vengas, Señor, por tu iglesia, nosotros podamos estar preparados, Dios mío, para poder disfrutar el reino contigo, para poder disfrutar una eternidad en tu presencia, Señor. Amado Dios, y también oramos por aquellos que aún no te conocen, Señor, para que tú abras sus ojos, su mente, su corazón, su entendimiento, y su corazón, Dios mío, sea ablandado, quebrantado, Dios mío, por tu palabra, Señor, Así es, para que Señor. ellos puedan recibir esta bendición tan grande de ser llamados hijos tuyos, Señor. Te damos gracias por este estudio bíblico, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Amén, pastor. Fue un placer nuevamente poder haber compartido con usted, pastor, este estudio. Amén, mi hermano Le Jonathan. bendecimos y saludamos a nuestros hermanos que nos están viendo. Además, les recordamos que se puedan suscribir para que cada vez vamos a estar todo el año, mis queridos hermanos, si es que Cristo no viene antes, pastor, Amén. preparándonos, porque hay que estar ahí apercibidos para la venida del Señor y para lo que se viene. Así que
Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Amén, mi hermano. Que Dios les bendiga. Aquí nos reunimos alrededor de tu verdad, palabra que ilumina nuestro camino.